Grupo Jiménez Batista presenta Conversando con José Dolores Internacional. Presentamos las palabras bendecidas. Señor Jesús, gracias por permitirnos ver la luz de este nuevo día, Señor. Presento ante ti todos nuestros amigos televidentes, Señor Jesús. Presento mi familia, Señor. Presento a todos los que nos ven cada día en este horario, Señor Jesús. Saca al mar si existe, Señor, en este hogar. Trae la abundancia, la prosperidad, el amor, la felicidad, Señor Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos ver la luz de este nuevo día, como cada día lo hace, Señor. En tu nombre bendito y alabado sea, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. En el aire, las internacionales. Australia prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Así lo anunció el primer ministro Anthony Albanese, quien prometió actuar contra las empresas tecnológicas que no protejan adecuadamente a los jóvenes usuarios. Las redes sociales están perjudicando a nuestros hijos y voy a ponerle fin. He hablado con miles de padres, abuelos, tíos y tías. Ellos, como yo, están preocupados por la seguridad de nuestros hijos en Internet. Las plataformas como Facebook, TikTok o Instagram serán responsables de aplicar este límite de edad y se arriesgarán a importantes multas si no lo hacen. Según indicó el primer ministro, la responsabilidad no será de los padres o de los jóvenes y no habrá sanciones para los usuarios. Quiero que los padres y las familias australianas sepan que el gobierno les cubre las espaldas. Quiero que los padres puedan decir, lo siento amigo, va contra la ley que te obligue a hacer esto. El proyecto, que cuenta con el apoyo de los dos principales partidos australianos, será presentado esta semana a los líderes regionales y territoriales y llegará al Parlamento a finales de noviembre. Una vez aprobado, las plataformas tecnológicas dispondrán de un año para estudiar cómo implementar la restricción. El proyecto gubernamental prevé algunas excepciones para plataformas como YouTube que los estudiantes pueden necesitar por sus tareas u otras razones. Eddie Baez, hechos, no palabras. El monte Lewotowil-Laki-Laki en el este de Indonesia hizo erupción 7 veces el jueves, lanzando una columna de ceniza de 8 kilómetros de altura. El mismo volcán había hecho erupción el lunes y martes, provocando la muerte de 9 personas y obligando a los pobladores a evacuar. En la isla turística de Flores, las autoridades elevaron la alerta al nivel máximo. Indonesia, un extenso país archipiélago, registra frecuente actividad sísmica y volcánica debido a su ubicación en el anillo de fuego del Pacífico. El monte Lewotowil-Laki-Laki es un volcán con doble cumbre de 1.703 metros de altura. El huracán Rafael salió de Cuba el miércoles por la noche, dejando a la isla a oscuras por un apagón generalizado y destrucción en algunos poblados. Rafael, cuyo ojo ingresó por Playa Majana en la provincia de Artemisa como huracán categoría 13, azotó el occidente de la isla y se mantuvo 2 horas y media sobre el territorio cubano, antes de dejarlo debilitado como ciclón categoría 2. Ahora se desplaza hacia el sureste del Golfo de México, dijo en su último reporte el estadounidense Centro Nacional de Huracanes. La isla de 10 millones de habitantes se encuentra sin servicio eléctrico debido a los fuertes vientos provocados por el huracán, indicó en la Red X la estatal Unión Eléctrica. Miles de personas fueron evacuadas en pueblos costeros de Artemisa y 21.000 en Pinar del Río. Los fuertes vientos y las lluvias de Rafael también afectaron a La Habana, donde viven 2 millones de personas. Los comercios fueron cerrados y en varias gasolineras se retiraron las bombas de combustible. Los hoteles se encontraban llenos de turistas varados. Desde el martes, las clases se interrumpieron en varias provincias. En La Habana y otras localidades del oeste de Cuba también paró el servicio de transporte público de pasajeros. El huracán Oscar, que azotó Cuba el 20 de octubre y dejó 8 muertos en la isla, también ocurrió en medio de un corte total de electricidad.
Desde el gigantesco apagón, el país, que vive su peor crisis económica en 3 décadas, ha sufrido numerosos cortes de luz debido al déficit crónico de generación de electricidad. Estás viendo Iniciando el Día por Galaxia, Canal 42. La construcción de la Catedral de Notre Dame en París comenzó en 1163 y la estructura básica se terminó en 1345, con una superficie de 6.000 metros cuadrados, 127 metros de largo, 40 de ancho y 33 de alto. Fue hasta mediados del siglo XIII el monumento religioso más grande del mundo occidental. Obra maestra de la arquitectura gótica, fue construido en forma de cruz para reflejar el orden divino. Las características arquitectónicas y la innovación técnica permitieron construir edificios cada vez más altos. Se dispusieron arcos apuntados en las puertas y se utilizaron bóvedas de crucería cada vez más altas gracias a los arbotantes, un soporte construido contra los muros exteriores. Para alcanzar estas grandes alturas, los constructores inventaron sierras hidráulicas para cortar los bloques de piedra y dispositivos de elevación como la llamada jaula de ardilla, que permitía a un solo hombre elevar 600 kilogramos de altura sobre el andamio. Gracias a estas técnicas fue posible realizar grandes huecos en las paredes que albergaban vitrales mucho mayores de lo que era posible en la Edad Media. Para proteger la piedra de la lluvia, se colocaron gárgolas al final de los canalones inclinadas hacia el vacío. El bosque, apodo de la estructura de madera de Notre Dame, era una impresionante maraña de vigas de roble. En la construcción del siglo XIII se utilizaron alrededor de 1.000 árboles. Antes del incendio de abril de 2019, el bosque era considerado una obra maestra por su complejidad técnica y su excepcional estado de conservación. Por falta de arcilla para las tejas, el techo se hizo de plomo, pesa 210 toneladas. Ya en el siglo XII había un órgano en Notre Dame, pero el instrumento que sobrevivió al incendio de 2019 data del siglo XV. Con casi 12 millones de visitantes al año, Notre Dame era el monumento más visitado de Europa antes del incendio. La catedral será restaurada de forma idéntica y las obras deberían estar terminadas a fines de 2024. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Conversando con José Dolores presenta la orientación del abogado. Firmas de Abogados Jiménez Batista presenta asesoría migratoria y consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. Mis amigos, hablemos del formulario, uno de los formularios más importantes de inmigración, y es el formulario I-765. Este formulario, mis amigos, pues es tan importante como decía anteriormente, porque con él pues podemos hacer realidad el sueño de empezar a trabajar. Este formulario número 765 y 765 pues es el que abre las llaves para nosotros empezar a laborar acá en los Estados Unidos y empezar a mandar los chelitos a nuestros familiares que esperan en nuestros países de origen, que son bastante pobres estos países. Bueno, inmediatamente empezamos a ayudar a nuestras familias
cuando, reitero, empezamos a trabajar. Eso es de suma importancia lograrlo, y entonces mientras uno está esperando acá la aprobación, pues ya ustedes saben, llega este formulario y también conjuntamente más adelante llega el social que es imprescindible, el número del Social Security, porque todo lo que se va a hacer se hace con el Social Security. El carnet viene siendo como la cédula que nosotros utilizamos en nuestros países de origen. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a proyectar los tiempos de espera de este formulario en la Oficina de Servicio de Nebraska. Formulario I-765, solicitud de autorización de empleo, reiteramos, basado en una solicitud de asilo aprobada en la ley INA, entre paréntesis A y 5, en la actualidad está durando 10 meses solo, señores. Basado en ser cónyuge de un H4 de un no inmigrante H-1B, presentado con un I-539 y un H4 C26, en la actualidad está durando 6 meses, mis amigos. Basado este formulario I-765 en ser admitido como refugiado, en la actualidad está durando 4 meses, es decir, 4 meses y medio. El formulario I-765 en Texas Service Center, basado en una solicitud de asilo pendiente, en la actualidad está durando 10 meses. Eso es importante resaltarlo, señores, porque si usted está esperando una aprobación de una admisión como asilado o refugiado, pues mientras tanto le van a dar un permiso de trabajo. Mientras tanto, si es admitida esa solicitud, porque si es rechazada de plano, pues no le dan ningún permiso de trabajo. Pero mientras está en espera y admitida esa solicitud de asilo, pues a usted le van a dar un tiempo de espera de solo 10 meses, basada en una solicitud de asilo pendiente. Ya ustedes vieron que anteriormente hablábamos de una solicitud de asilo aprobada que está durando precisamente en ese mismo aspecto, está durando solo 5 meses. Eso basado en con el formulario I-485, que lo vimos ahorita cuando realmente hablamos de ese formulario en otros videos que tenemos preparados para todos ustedes. Pero en este estamos hablando meramente de una solicitud de empleo de un asilado pendiente de aprobación. En la actualidad, reiteramos, basada en una solicitud de asilo pendiente, está durando solo 10 meses. Seguimos entonces en el I-765, basado en una solicitud de ajuste I-485 pendiente, 15 meses y medio en la actualidad. Eso es importante, hacer una parada y orientarlo a ustedes, porque precisamente cuando estamos en los Estados Unidos y hacemos un ajuste de estatus de manera sencilla, vamos a decir normal o rutinaria, vamos a llamarle así, bueno, pues vivimos acá, entramos con una visa de paseo, entramos con una visa de trabajo o cualquier otra visa temporal, pues todas esas solicitudes están durando 15 meses y medio, basado en una solicitud de ajuste del formulario I-485. Seguimos en Nebraska. Recuerde que estamos en Nebraska con el formulario de la autorización de empleo, basado en una solicitud de un estudiante académico F1 calificado, pues en la actualidad está durando, bueno, ese no tiene rango de espera ahí en ese aspecto, pero sí hay más abajo otra casilla que dice que todas las demás solicitudes de autorización de empleo
están durando aproximadamente 5 meses y medio, mis amigos. Seguimos con el formulario de empleo, de autorización de empleo I-765, basado en ser un cónyuge H4 de un no inmigrante H-1B independiente no presentando con un I-539, un H4, 6 meses y medio aproximadamente. Recuerden que anteriormente hablábamos de esa misma solicitud, pero presentado con un 539. Este es independiente de un I-539 o un H4. Seguimos entonces con la misma fórmula, el formulario I-765, perdón, basado en un I-821D aprobado y presentado simultáneamente. En la actualidad está durando 3 meses solamente, mis amigos de YouTube. Para interactuar en nuestro chat en vivo y consultarnos totalmente gratis, visita y suscríbete a nuestro canal de YouTube, Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Firma de Abogados Jiménez Batista presentó Asesoría Migratoria y Consular con el abogado de inmigración José Jiménez Batista. Eddie Baez, hechos, no palabras. Saludos mis amigos, acá el abogado José Jiménez y estaré compartiendo con todos ustedes sobre este permiso tan importante, conocer todas sus incidencias, toda su importancia, ¿no?, dentro de lo que es la inmigración de los Estados Unidos de Norteamérica. Hablemos del perdón I-601, causas de inadmisibilidad para obtener la Green Card. Vamos a desarrollar este excelente tutorial preparado para todos ustedes en esta importante jornada educativa acá en Jiménez Batista, Asesoría Migratoria y Consular. Para poder obtener la tarjeta de residencia permanente, también conocida como la Green Card, las autoridades migratorias tienen que considerar que el solicitante es admisible. Si no lo es, se le califica de inadmisible y no puede convertirse en residente ni mediante lo que se conoce como procedimiento consular después de una entrevista en un consulado o embajada de los Estados Unidos, ni tampoco mediante un ajuste de estatus dentro del país. Cuando una persona es calificada inadmisible, no todo está perdido. A veces es posible solicitar un perdón conocido en inglés como waiver. Es importante tener en cuenta que si se está dentro de los Estados Unidos, los familiares inmediatos de ciudadanos americanos que no pueden ajustar su estatus por razón de presencia ilegal deben consultar con un abogado si para ellos podría aplicar un perdón conocido como perdón provisional por presencia ilegal, formulario I-601A. En todo caso, también será necesario salir del país para una entrevista. En la mayoría de casos de inadmisibilidad, el perdón que se puede solicitar es el I-601. Además, debe cumplir con una serie de requisitos
que son diferentes según el problema de causa de inadmisibilidad. Estos son distintas posibilidades que pueden darse. Esta estancia legal. Las personas que han estado ilegalmente en Estados Unidos por más de 180 días tienen el castigo que se conoce como los 3 y de los 10 años. Es lo que técnicamente se conoce como inadmisibilidad por INA 212, entre paréntesis A, entre paréntesis 9B, V. Para poder solicitar el perdón tiene que ser esposo o hijo de un ciudadano americano o de un residente permanente. Además, es su petición. Tienen que probar que se da la situación de dureza extrema. Tener en cuenta que no aplica siempre el castigo de los 3 y 10 años. Mi presentación, pues, personas inadmisibles por falsificación, fraude, tergiversación de desfiguración o descripción engañosa de la verdad o con el fin de obtener una visa o ingresar a Estados Unidos u obtener cualquier beneficio migratorio. Es lo que se conoce en inglés como material misrepresentation 212 entre paréntesis A, entre paréntesis 6, entre paréntesis C, entre paréntesis I. Ejemplo de este problema son haber utilizado documentación falsa con los fines dichos, ocultar información relevante como una condena por ciertos delitos. Para poder calificar para un perdón por esta causa de inadmisibilidad, es necesario ser el cónyuge o hijo de un ciudadano residente o el novio de un ciudadano. Y además que si no se aprobará el perdón, el ciudadano residente sufrirá una situación de dureza extrema. Pasado criminal. Personas inadmisibles por tener un pasado criminal, INA 212, entre paréntesis H, esto solo aplica a ciertos delitos inmorales, violación de las leyes que rigen las sustancias controladas, drogas, por ejemplo, consumo, prostitución, 2 o más faltas, siempre que no sea manejar peligrosamente mientras intoxicado o asalto, 1 o más convicciones perseguibles. Crimen serios, pero en este caso es necesario tener inmunidad para no ser juzgado. Además, hay que cumplir con uno de los siguientes requisitos. En el caso de la prostitución, que ha habido rehabilitación y que no se es peligro a la seguridad o la salud pública de los Estados Unidos. El aplicante es cónyuge, hijo, padre o madre de un ciudadano de residente o el novio de un ciudadano, siempre y cuando se cause a esto dureza extrema. Si el perdón no es aprobado o han transcurrido al menos 15 años desde el hecho que convirtió al solicitante en inadmisible y la petición de perdón. En este caso es necesario mostrar que la persona se ha rehabilitado y que no es un peligro para la seguridad nacional o la salud pública de los Estados Unidos. Tener en cuenta que los casos de delitos graves no aprobará ningún perdón, salvo en casos muy concretos en lo que su denegación produzca una situación de dureza excepcional y extremadamente inusual. Este es un estándar muy difícil de cumplir. Salud pública. En el caso cuando la causa de inadmisibilidad es la salud pública, se puede solicitar este perdón para ciertas enfermedades físicas, incluso psíquicas. Las personas que son cónyuges, padres o hijos solteros de ciudadanos o residentes o prometidos de ciudadanos. Pero hay que tener en consideración que enfermedades como el VIH, tuberculosis, clase A o enfermedades físicas o mentales que van acompañadas de
comportamientos dañinos. Además, pueden solicitar el perdón. Los extranjeros deciden no cumplir con el requisito de vacunarse para obtener la visa de inmigrante, siempre y cuando la razón sea se lo prohíbe su religión o sus convicciones personales. Contrabando de personas. Este es un problema grave y sucede cuando de cualquier manera se ayuda a un extranjero a ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. Para poder solicitar el perdón es necesario que se den dos requisitos. Primero, que se estuviera ayudando a una persona que era el cónyuge, hijo o padre o madre de la persona que cometió ese delito de contrabando. Segundo, que la persona que solicita el perdón sea residente permanente, que está en este momento fuera de los Estados Unidos. B, sea un extranjero que solicite el perdón porque tiene una petición de residencia permanente que realizó su padre, madre, hijo o cónyuge prometido que es ciudadano, o cónyuge o padre, madre que es residente permanente. Pertenencia a un partido político. En este caso, para poder solicitar el perdón, hay que ser hijo, padre, madre, hermano, cónyuge o prometido a un ciudadano americano, cónyuge, hijo soltero de un residente. Caso en que no se puede pedir perdón y 601 para sacar la green card. Aunque se cumplan todos los requisitos básicos para poder solicitar el perdón y 601 mencionado en la página anterior, no se podrá solicitar si está en alguna de estas situaciones, en algunas de las siguientes situaciones. Aplica la prohibición permanente de regresar a los Estados Unidos cuando se ha ingresado al país ilegalmente después de una deportación o después de haber pasado en Estados Unidos al menos un año ilegalmente, salir y volver a regresar. Se ha asegurado falsamente ser ciudadano americano para obtener un beneficio. La excepción son los casos de las personas que son hijas de padres y madres ciudadanos americanos que han vivido permanentemente en Estados Unidos antes de cumplir los 16 años y se creía de buena fe que eran ciudadanos americanos. Las personas que son inadmisibles por razones de seguridad nacional, incluidas las miembros de la pandilla, las personas condenadas por delitos de drogas o que se han declarado culpables de ese delito después de cumplir los 18 años de edad. La única excepción es la simple posesión para autoconsumo y por una sola vez de menos de 30 gramos de marihuana. Las personas que no se presentaron a una cita en corte de inmigración sobre un caso abierto de deportación y todavía no han pasado 5 años desde que está fuera de los Estados Unidos, una vez que pasan esos 5 años, sí se podría solicitar el perdón I-601. Las personas que anteriormente solicitaron asilo en Estados Unidos y su petición fue considerada como frívola. Las personas que previamente se casaron solo por los papeles, no cual es un fraude, y una autoridad migratoria así lo declaró. A tener en cuenta las personas que piden para sí misma la residencia permanente en la aplicación de VAWA, violencia doméstica, tienen que saber que para ellas rigen otros requisitos. ¿Cuándo se puede solicitar perdón para ingresar a Estados Unidos sometiendo el formulario I-601? No es suficiente con calificar, hay que esperar el momento adecuado y además hay que contar con el ok de un oficial consular conocido como cónsul en algunos países. El proceso es así. Si tiene una petición de Green Card aprobada, los casos más comunes son aquellos en que un ciudadano americano o un residente permanente solicita al Servicio de Inmigración y Ciudadanía, USIS, por sus siglas en inglés, los papeles para un familiar mediante el
I-130 o el 129F en el caso de novios ciudadanos. Una vez que el UCIS aprueba la petición de la tarjeta de residencia, se la envía al Centro Nacional de Visa, NVC por sus siglas en inglés. El NVC pide más documentación y se inicia la siguiente fase de la petición de familiar, que incluye, entre otras cosas, presentarse para un examen médico y una entrevista en una embajada o en un consulado de los Estados Unidos. En la entrevista, el oficial consular puede hacer una de las siguientes cosas: aprueba la visa de inmigrante en caso si tienen 6 meses para ingresar a los Estados Unidos, deniega la visa de inmigrante por una o varias causas de inadmisibilidad, deniega la visa de inmigrante por una de esas razones, pero considera que se puede pedir el perdón I-601. Esto no quiere decir que se vaya a aprobar el perdón, sino simplemente que se puede pedir. Si este es el caso, en la página siguiente se explica la documentación que se tiene que enviar a una oficina de UCI en Estados Unidos. Documentación para solicitar el perdón I-601 para obtener la Green Card. La planilla que se debe completar es la I-601. Es altamente recomendable seguir las siguientes instrucciones: utilizar una pluma con tinta negra y utilizar solo letras mayúsculas. Verificar que se rellenan adecuadamente las 11 páginas. Si para contestar algunas preguntas no es suficiente el espacio del formulario, añada una página en blanco. Anotar el número de respuesta, contestar, poner la fecha y firmar esa hoja extra. Si alguna de las preguntas no aplica a su caso, escribir no aplica. Y si la respuesta en ningún, anotar no. Acordarse de firmar. Si el solicitante es menor de 14 años, tendrá que poner su firma, sus padres o guardianes legales. Y por último, adjuntar toda la documentación que apoye la petición. Si está en español, debe de ser traducida al inglés por una persona que certifique conocer bien ambos idiomas y que la traducción es completada y fiel. Este es un modelo de carta para certificar la traducción. Declaración jurada de otras personas que apoyen la petición del waiver, como por ejemplo la de un pastor o sacerdote, un político americano. Informes policiales y judiciales de todos los países en los que se ha vivido. Si nunca se ha cometido un crimen, no habrá informes de la corte. Los informes judiciales son necesarios, aunque sean para demostrar que el récord está limpio. Informe médico, evidencia de rehabilitación cuando sea necesario, como por ejemplo en los casos relacionados con la prostitución. Cualquier documento que desee adjuntar y que sirva para probar que el solicitante no es un peligro ni para la seguridad ni para el bienestar de Estados Unidos. Evidencia que establezca los lazos familiares, como por ejemplo los certificados de matrimonio o las partidas de nacimiento. Probar que el familiar es realmente ciudadano americano, residente permanente legal. Señalar qué vínculos familiares se tienen fuera de los Estados Unidos. Probar la extrema dureza en los casos en los que es necesario, como condiciones del país en el que se tenía que vivir. Si no se permite la entrada a Estados Unidos, posible impacto económico que se sufrirá, incluso médico. Por ejemplo, las personas que sufran de una condición que no puedan ser tratada en su país de origen deben señalarlo. El impacto de la separación que tendría en la familia al obligar a vivir parte de ella en Estados Unidos y otra parte en el extranjero. Aquí se envía prestar atención, porque el lugar diferente según la situación del solicitante. Lo cierto es que asuntos
complicados y difíciles de obtener una respuesta positiva, es muy razonable contactar con un buen abogado especialista en estos asuntos. Esto es lo que cobra un abogado de inmigración. Eso es así. Bueno, señores, seguimos. En el momento que se escribe el artículo, pues el costo por el perdón es de 130, pero verificar siempre porque puede incrementarse sin aviso. No se regresen si no la solicitud es rechazada. No se regresarán, señores, el dinero si la solicitud es rechazada. En casos muy concretos se puede pedir no tener que pagar esa cuota. Autopetición de los casos de VAWA, violencia doméstica, visa T, trata de personas, TPS, protección temporal, cónyuge, hijos maltratados de ciudadanos americanos, residente permanente, y finalmente casos especiales en los que no se pide estar exento de no ser convertirse en una carga pública. Eso es así, señores. Vamos a ver ahora, señores, lo que hay en la actualidad, las solicitudes de perdón por causa de inadmisibilidad para poder procesar por el Centro de Servicios de Nebraska. En la actualidad, el tiempo de espera medio está en torno a los 5 meses. ¿Cómo verificar el estatus de tramitación del perdón? Si transcurre más tiempo del prometido sin saber nada, se puede contactar por teléfono con el Centro Nacional de Servicio al Cliente UCIS, marcando el 1-800-375-5282. Otra opción es escribir un correo electrónico al Centro de Servicio de Nebraska. Ahí pues le vamos a decir que mayúscula NS, N de nada, S de sapo, C de Carlos, F de feo y entonces O de hocico, L, O, W, U, P, N de nada, C de Carlos, S de sapo, C de Carlos, @ucisdhs.go. ¿Qué probabilidades se tiene de que aprueben el perdón I-601? Es muy difícil responder a la pregunta de cuál es la posibilidad de que una petición de perdón I-601 sea aprobada. A ello se debe a que es posiblemente una de las peticiones en la que el oficial de migración encargado de resolverla tiene mayor poder de discreción para aprobarla o negarla. Todo el mundo tiene la misma opinión sobre si cumple o no. Por ejemplo, el requisito de extrema dureza, cuando este es necesario. Además, hay factores sin dudas pesan para que se designe, es decir, para que se deniegue casos de crímenes muy duros, reincidencia. Incluso puede perjudicar si los familiares, el pedido y el que pide hablan el mismo idioma, proceden del mismo país en el que ambos tienen familiares. Por todas estas razones, es muy importante estudiar en detalle con un abogado el caso y presentar el mejor paquete posible con todas las evidencias favorables para el caso de uno. En la siguiente se explica qué pasa una vez que el oficial de migración comunica su decisión de aprobar o negar la petición I-601. Consecuencia de la aprobación o rechazo de petición de perdón I-601. El oficial de UCIS encargado de estudiar la petición de perdón puede decidir que la apruebe, iniciándose así el papeleo para proceder a dar una visa de inmigrante o de inmigrante al solicitante. Pero también puede suceder que rechace dicha petición. Las razones pueden ser varias y así las opciones, por ejemplo, solicitar una moción para reabrir o revisar, presentar una nueva petición. Se puede apelar, seguir
se puede apelar, seguir las instrucciones del documento en el que se comunica que la petición no ha sido aprobada y rellenar la planilla I-200 y 290B. Casos especiales para solicitar el perdón I-601 para obtener la Green Card. Todas las peticiones de perdón deberían contar con la asistencia legal de un abogado especialista, honrado y con experiencia en ganar este tipo de casos. Esto así porque no es fácil obtener una respuesta positiva del UCIS. Pero hay casos especiales donde la ayuda de un letrado es todavía más importante. Ello se debe a que además de los requisitos generales, aplican situaciones especiales. Estos son los casos. Las personas que quieren acogerse a un TPS, estatus de protección temporal, personas que desean beneficiarse de NACARA o VAWA o violencia doméstica, visa U para víctimas de violencia o solicitar una visa T para víctimas de tratas de personas. Asimismo, tener muy presente las reglas de aplicaciones de estos casos especiales cuando se está fuera de Estados Unidos. Eso es muy importante. Señores, entonces creo que ha sido un excelente tutorial para todos ustedes a raíz de la importancia, ¿no?, que tienen estos casos en nuestras vidas. Los perdones, ya vimos el perdón I-12, acabamos de ver este tutorial sobre el perdón pues I-601 y vamos a ver el perdón a continuación. Vamos a ver el perdón I-601A, también muy importante para todos ustedes. Reitero, pues aquí tienen todo lo que desean saber. A raíz, señores, de que hay muchas personas que tienen han sido inadmisibles, ¿no?, y que tienen que recurrir a un perdón para resolver su situación. Vamos a hacer una pausa y al regreso, pues, venimos con el perdón sobre el formulario, incubando, ¿no?, llenando el formulario I-601A. Así que en breve seguimos con más contenido. Eddie Baez, hechos, no palabras. Si desea consultar con el abogado José Jiménez Batista, llámanos en República Dominicana 809-516-3604 y en Estados Unidos, o escríbenos al WhatsApp a los mismos teléfonos. Saludos amigos, el abogado José Jiménez con un tutorial de importancia para todos ustedes en esta programación que siempre tenemos preparada para todos ustedes, con todas las orientaciones necesarias para la comunidad de inmigrantes en los Estados Unidos de Norteamérica. Señores, vamos a hablar de manera detallada en este tutorial sobre el perdón I-212 para reingresar a Estados Unidos después de la deportación o expulsión. Muy importante este tema, queremos detallarlo de manera minuciosa para todos ustedes, mis amigos, tanto de mi programa de televisión a través de Fuego 40,
Fuego 40 para Santiago, la provincia y el municipio en Aster, y para todo el territorio nacional a través de Fuego TV y además a través de Telemilenio Canal 36, 50 y 75, cubriendo efectivamente todo el territorio nacional y el mundo a través de la web www.telemilenio.com. También Fuego 40, reiteramos www.fuego40.com, y a través de mis canales en YouTube y en Facebook. Ahí estamos nosotros listo para llevar todas las informaciones. Yo soy José Jiménez Batista, abogado graduado en República Dominicana, año 2010, presidente de la Asociación de Estudiantes de UTESA, estudiantes de Derecho de UTESA, 2009-2010, presidente de la Asociación de Abogados de Santiago, 2015-2018. Entremos en materia, señores, y es que los extranjeros deportados o expulsados a los Estados Unidos reciben una penalidad y no pueden ingresar legalmente por tiempo de castigo, excepto si obtienen un perdón conocido como waiver I-212. El tiempo de castigo puede ser de 5, 10, 20 años, incluso de por vida, dependiendo de la razón de la deportación. Pues vamos a explicar cuándo no es necesario pedir este waiver, también conocido en algunos países como perdón o permiso, cómo se puede solicitar, cuándo sí es necesario, tarifa que debe pagar en la solicitud, tiempo que se demora en resolverse, qué hacer si se obtiene la aprobación y de este perdón, y cuánto es necesario además presentar otro perdón conjuntamente. Cuando no es necesario solicitar este perdón. No todos los extranjeros han sido expulsados o deportados de Estados Unidos necesitan este perdón como paso previo para solicitar visa no inmigrante, como por ejemplo la visa de turista o trabajo temporal, o una visa de inmigrante para la tarjeta de residencia Green Card. Por lo tanto, si no se necesita, no solicitarlo, porque sería una pérdida de tiempo y de dinero. Y es que no se precisa pedir este perdón las personas en cualquiera de las siguientes categorías. Los extranjeros que llegaron a un puerto migratorio de Estados Unidos y se le permitió retirar su solicitud de ingreso al país. 2. Los extranjeros que al llegar a un puerto migratorio de Estados Unidos fueron parados y se le impidió el ingreso al país, pero no fueron objeto de una expulsión inmediata oficial. Esto es importante porque hay que distinguir cuando ha habido una expulsión y cuando simplemente no se admiten al extranjero y se le devuelve al país del que ha llegado. Esta diferencia es fundamental. Hay que mirar qué papeles se firmaron o fueron entregados. Los extranjeros que fueron parados en la frontera intentando cruzar ilegalmente por la razón que sea, no recibieron una orden de expulsión inmediata. Es muy importante saber si se recibió una orden o no. 4. Los extranjeros que llegaron a un puerto migratorio sin visa por pertenecer a un país de programa de exención de visas y no les permitió el ingreso. Esto es importante para los turistas y personas de negocio chilenos y españoles. 5. Los casos de salida voluntaria. Cuando se salió de Estados Unidos dentro del plazo previsto, esta es una excepción muy importante. Los solicitantes de visa U por víctima de violencia que se encuentran en Estados Unidos y piden ajuste de estatus, esa es la número 6, ¿no? La número 7, y por último, aquellos expulsados o deportados a Estados Unidos ya han cumplido el tiempo de la penalidad. Por lo tanto, es fundamental saber el motivo de los años que aplican a cada caso. Y es que para algunos extranjeros la penalidad dura 5 años,
para otro es 10 y para otros 20. Finalmente, para otros grupos existe lo que se conoce como provisión permanente, permanent bar en inglés. Para conocer con certeza por cuánto tiempo es la penalidad y los cargos, se debe consultar los récords de corte en caso de deportación, incluyendo la orden del juez y el documento que se denomina noticia de apelación. En el caso de expulsión inmediata, es aconsejable tener el récord del CBP, patrulla fronteriza y también en los casos en lo que la dicta un juez por ser un caso también que es importante ese documento. Seguimos, señores, pues con todos estos temas de importancia para todos ustedes, ¿no? Este tutorial especialmente del permiso I-212. En otras palabras, solo es necesario solicitar este perdón si todavía no ha pasado el tiempo de la penalidad y se requiere solicitar una visa no inmigrante, una visa inmigrante para ingresar a Estados Unidos. En este punto puede surgir la duda de qué pasa con aquellos extranjeros que tienen una penalidad de prohibición permanente. ¿Pueden pedir un perdón? La respuesta es que sí. La respuesta es que si en las siguientes condiciones, en primer lugar, si la prohibición permanente es porque se estuvo ilegalmente en los Estados Unidos por más de un año, no tiene que ser corrido. Después se salió del país y se reingresó o intentó ingresar posteriormente de forma ilegal y se desea pedir una visa no inmigrante. En este caso se puede pedir el perdón en cualquier momento. Tener en cuenta que para la visa de inmigrante las reglas son distintas y es lo que se explica más abajo. En segundo lugar, lo mismo sucede para los inmigrantes que fueron removidos de Estados Unidos y que después de ingresaron ilegalmente o fueron agarrados cuando lo intentaban. En este caso también aplica una prohibición permanente, pero se puede pedir perdón en cualquier momento si lo que se desea es solicitar a continuación es una visa de no inmigrante. Un caso distinto es cuando se requiere solicitar la visa de inmigrante en los dos supuestos anteriores y también todos los demás casos de prohibición permanente. Ya es necesario poder demostrar ausencia de Estados Unidos por al menos 10 años de pedir la solicitud del perdón. ¿Cómo se pide el perdón I-212 para reingresar a Estados Unidos después de la deportación? Por regla general, el perdón se pide llenando el formulario I-212, si bien hay unas pocas excepciones cuando se solicita una visa no inmigrantes en determinados consulados de los Estados Unidos. También puede haber variaciones según el caso en lo referente a la cuota por aplicar a las necesidades de aportar datos biométricos, huellas digitales y fotografías. El formulario debe ir acompañado de documentos que se piden en las instrucciones del formulario y además de aquellos que sirven de apoyo a la razón por la que se solicita el perdón. Entre ellos se destacan certificado de hijos, matrimonio para probar existencia de familiares inmediatos en Estados Unidos, declaraciones juradas de personas que afirmen que las personas que pide el perdón es de buena moral, reporte médico o psicológico para probar la dureza por la que pasan los familiares en Estados Unidos debido a la separación causada por la deportación, reporte policial para demostrar un récord limpio, evidencia de rehabilitación si en el pasado se ha cometido algún delito, certificado de estudio o profesionales para probar capacidad de empleo, reporte sobre la situación del país en la que se tiene que vivir
si no se permite el regreso a Estados Unidos. Si alguno de estos documentos está en un idioma distinto al inglés, debe traducirse. Este listado debe entenderse como una sugerencia y deben incluirse todo lo que sirva para merecer el perdón. El oficial de inmigración tiene la libertad para decidir si aprueba la solicitud de perdón. No existen reglas absolutas, pero se considera que son factores a favor de su aprobación los siguientes: la existencia de familiares inmediatos en Estados Unidos, la situación de dureza que puede ser causada a familiar en Estados Unidos siempre que sea un ciudadano o residente permanente legal. Incluso se puede considerar la dureza que se causa al empleador que se tenía. El tiempo que se vivió en Estados Unidos, cuanto más mejor. El estatus migratorio que se tenía antes de ser removido, por ejemplo, si se tenía la green card o una visa, la falta de récord delictivo o si ha cometido uno que no sea grave en el caso de la expulsión. Eddie Baez, hechos, no palabras. de Norte trabaja para impulsar el desarrollo del Cibao. Y así es como la electricidad está cambiando vidas aquí en el Cibao. Gracias por ayudarnos a compartir esta historia con el mundo. José Dolores Jiménez Batista. El futuro. Grupo Jiménez Batista presentó Conversando con José Dolores Internacional.